Hola, hola. Bueno, llegamos a la última parte de lo que habíamos dicho. Tocamos tres temas. Primero vimos un poco los factores que inciden en ese gasto energético. Después volvimos a analizar, porque ya es un tema que ustedes lo habían estudiado para el último examen parcial sobre las complicaciones gastrointestinales. Y bueno, y cerramos esta primera parte de esta retroalimentación grande sobre los momentos relacionados a la ingesta y cómo eso se ve afectado con el entrenamiento y con la competencia, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla para poder acompañar esta pequeña explicación. Entonces ahí creo que ya se está viendo eso. Entonces hablamos de tres momentos cruciales en la vida del deportista, la persona físicamente activa, de también la persona que inicia un plan de entrenamiento. ¡Wow! Esto es sagrado. Esperen. ¿Sí? De tres personas, tres grupos de personas que pueden acudir, ¿verdad? El día de mañana ustedes van a definir con quién trabajar en mayor porcentaje, pero bueno, cuando uno arranca siempre justamente el trabajar con un deportista que inicia o una persona que hace mucho tiempo está entrenando, o una persona que inicia un plan nos da esa riqueza y nos da esa autoridad, ese aplomo profesional, ¿verdad? Entonces es una humilde recomendación tomar todas las experiencias que hoy podemos cuando recién vamos egresando, ¿verdad? Entonces hay tres momentos que vamos a relacionar, como pueden ver ya tenemos el antes, después también tenemos el durante y el famoso después. Y relacionamos a dos puntos, siempre al entrenamiento o a la competencia, ¿verdad? Porque hoy en día no solamente hablamos de competencia a nivel de deporte, sino también de ciertas actividades físicas muy estructuradas que tienen sus competencias. Entonces, todo lo que analizábamos anteriormente que pueda afectar a la persona físicamente activa, entonces puede afectar, por ejemplo, en el caso del CrossFit. En el caso del CrossFit tienen competencias durísimas, donde generalmente vienen deportistas que han dejado el deporte, bueno, se volcaron totalmente, así que no es un deporte aún, ¿verdad? Pero la competencia es muy rigurosa. Bueno, entonces repasamos que tenemos tres momentos donde el paciente y el alumno tienen que cuidarse, que es relacionado a la comida, el antes, el durante y el después. Con el entrenamiento y con la competencia, entonces lo relacionamos. El momento de probar, de todo lo que el paciente pueda probar, pueda sentir, pueda manifestar, pueda experimentar, va a ser siempre en el entrenamiento. Jamás, pero jamás vayan a querer experimentar algo con sus alumnos en el momento de la competencia porque pueden echar por tierra tanto trabajo. Y también eso siempre decirle al alumno, ¿verdad? Que todo lo que quiera probar ponga en común y se haga en el momento del entrenamiento, porque a veces en el momento de la competencia, por querer, digamos, encontrar o buscar el éxito, la persona se arriesga a cualquier situación desagradable, ¿sí? Ahora, estos tres momentos lo que hacemos es relacionar con cierto tiempo. Si vamos a analizar un poco el antes, bueno, te dice cuánto tiempo antes yo tengo que hacer mi última comida. Entonces, cuando hablamos de una comida importante, que vamos a ver cuáles son esas comidas importantes, pueden transcurrir entre 3 a 5 horas. Por ejemplo, aquí puede ser el almuerzo o puede ser una merienda copiosa. Copiosa nos referimos a una merienda grande, ¿sí? Entonces, todos somos diferentes, pero la bibliografía, van a encontrar bibliografías o estudios que hablan inclusive de 2 horas. Pero el tiempo aproximado puede ser entre 3 horas a 5 horas, ¿verdad? Entonces, la última comida importante, vuelvo a repetir, como el almuerzo y, por ejemplo, la merienda. El desayuno también entraría aquí, ¿verdad? Pero va a depender siempre de ese volumen. Yo, depende de qué consumo el desayuno, puedo darle con 1 hora y media, ya estoy lista para poder entrenar, o ya siento, o yo sé bien que ya termino de digerir, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que ir educándole al paciente, que él aprenda a sentir o a manifestar. Si entrenan a la mañana, tienen alumnos a la mañana, entonces siempre preguntarle si desayunó, si cómo se siente, si no le produce malestar, no le produce acidez, si no siente que le está aventando, porque a veces el paciente no puede identificar. Entonces orienten, ¿verdad? Sean buenas personas que sepan preguntar, tengan el arte de poder persuadir y preguntar, sacar información, lo que le quería decir, ¿sí?
Entonces, ese es un tiempo. El otro tiempo es entre el 30 a 15 minutos, ¿sí? En ese tiempo todavía se puede hacer una ingesta, obviamente va a variar y depender mucho de la cantidad, pero es un tiempo donde uno puede digerir entre alguna fruta, alguna barrita de cereal, algún suplemento interesante como un preentreno, pero vuelvo a repetir que va a depender siempre de la digestibilidad del paciente. Entonces, si el paciente realizó su almuerzo a las 12 y va a entrenar a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, probablemente la merienda no quiere hacer, pero sí puede hacer una comida pequeña porque le da ese tiempo, porque tengo tanto tiempo para poder digerir. Eso es lo que ustedes tienen que ver con el paciente, con el alumno, cuánto tiempo tiene para digerir, ¿verdad? También se estarán preguntando y estarán haciendo ese análisis, esa reflexión que pasa con los entrenamientos donde utiliza el ayuno intermitente como estrategia. No es una estrategia sostenible en el tiempo, son estrategias que se hacen por periodos cortos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro sistema nervioso solamente se alimenta de glucosa. Entonces, si yo entreno sin esa glucosa, quizás voy a tener, porque nunca me va a faltar sustrato energético, pero sí quizás cuando yo no pueda hacer más focus, ¿verdad? Donde yo no pueda más concentrarme es donde me voy a ver afectado y ese performance deportivo se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, el siguiente o son los siguientes tiempos entre 30 a 15 minutos. Y después volvemos a tener 5 a 10 minutos. Por ejemplo, los corredores de larga distancia utilizan mucho este tiempo para hacer su último consumo de un buen azúcar para poder iniciar, ¿verdad? O por ejemplo, una deportista física, una persona físicamente activa que almorzó, vuelvo otra vez ejemplo, a las 12, hizo una pequeña media tarde, 30 minutos antes, pero minutos antes de entrenar, siente como una ligera, el paciente dice, parece que voy a tener hambre. Pero entonces como que siente que ya el estómago va a rugir. Entonces, ¿qué se puede comer? ¿Se puede comer 5 minutos antes de iniciar o 10 minutos? Sí se puede, que ahí vamos a ver ciertas opciones de alimentos que se puede, por ejemplo, sería una vida deportiva, ya prácticamente es lo único. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo para poder digerir. Entonces, dependiendo de la cantidad de alimento y la calidad para que yo pueda digerir, no se olviden, del volumen total, ¿verdad? Y de la calidad. Pero también hay un valor que es, o un factor en verdad, que es el factor individual. Ahora nos vamos al siguiente momento que es el durante. ¿Siempre tiene que comer o tomar algo o no? Entonces vamos a ver que sí, va a depender del tiempo total del entrenamiento y también de la intensidad del entrenamiento. Esto es un punto muy interesante porque yo puedo entrenar 1 hora y la intensidad es moderada a baja o baja, a una caminata bajísima. Entonces, y además hice un buen preentreno o una comida antes del entrenamiento. Entonces, en ese momento no hace falta consumir nada. Pero si la intensidad es muy alta, quizás no llego a superar las 1 hora de entrenamiento, probablemente yo pueda suplementarme con algún alimento, ¿verdad? Entonces también otro tiempo que se va teniendo en cuenta es si supera los 60 minutos, la 1 hora, cada 15 minutos es importante ver cuál es la necesidad y el estado, por ejemplo, de hidratación para ir dándole algún alimento líquido al alumno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va viendo esto? Y siempre en el caso que trabajen en un gimnasio, por ejemplo, siempre es importante que el paciente vea, sepa, bueno, cuál es el tiempo total. Pero ojo, cuál es el tiempo real del entrenamiento, porque siempre vemos personas que van al gimnasio, pero de las 1 hora, francamente, entrenan 30 minutos. El resto del tiempo se pasan caminando, se pasan hablando con el entrenador, se pasan respondiendo mensajes. Estamos hablando del tiempo neto real, ¿sí? Entonces, si es una clase funcional, casi no hay respiro, ¿verdad? Porque es una tras otra y hay fracciones de segundos, de 30 segundos para poder descansar. Si no superan las 1 hora, pero la intensidad es muy alta o la persona suda demasiado o están trabajando en un lugar cerrado, entonces sí es importante consumir algo en el durante, ¿sí? Entonces sí se puede consumir, pero vamos a tener en cuenta el tiempo total, la intensidad. Vuelvo a repetir, si supera las 1 hora, entonces, o 60 minutos, cada 15 minutos habría que consumir algún alimento generalmente líquido. Y el post-entreno o después del entrenamiento es uno de los puntos interesantísimos porque
si voy a hacer un poco un paralelismo con el antes, ¿cuál es el objetivo en ese antes? Que yo tenga un combustible pronto para poder arrancar, ¿verdad? Para que yo no ponga en riesgo mi masa muscular, porque a veces nosotros creemos de que si yo no como nada, más rápido voy a usar la grasa de mi cuerpo. Lastimosamente no es así. Primero vamos a utilizar a la masa muscular, un poquito a la proteína, y después vamos a llegar a usar a la grasa. Entonces, por eso es importante que siempre haya ese carbohidrato como un buen combustible, que es el mejor combustible siempre. Pero obviamente ahí siempre vamos a considerar la cantidad y la calidad, ¿sí? Entonces, en el post-entreno, anteriormente se hablaba mucho de la ventana fisiológica o la oportunidad que el cuerpo tiene de volver a o darle al cuerpo todos los nutrientes que perdió. O sea, que el cuerpo como está ávido de poder recibir nutrientes. Eso se demostró actualmente que no es así, que es importante tener en cuenta, vamos a ver, a lo largo del día. Pero sí hay situaciones como por ejemplo la hidratación que es súper importante considerar en ese post-entreno. Y también obviamente que no pase mucho tiempo. Entonces, aquí va el primer tiempo. ¿Cuánto tiempo el paciente va a demorar para rehidratarse si es que sudó demasiado? No tienen que pasar 15 minutos para darle esa sal y ese azúcar perdida y terminar bien. El punto es que en ese post-entreno, si yo no recibo inmediatamente lo que necesito, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo al entrenamiento, de acuerdo a toda la comida que hice antes, quizás sobreviva a ese entrenamiento. El problema es que eso se va sumando, y después aparece alguna microlesión o el paciente termina por hacer ¿qué? Abandonando o abandonar el entrenamiento. Lo que nosotros como educadores del cuerpo lo que buscamos es siempre una adherencia a la actividad física. Buscamos que la actividad física sea sostenida en el tiempo. Buscamos que la persona que si deja de hacer por factores laborales, por otros factores, vuelva a retomar, ¿sí? Entonces, aquí puede marcar de manera muy negativa el no haber consumido nada en el post. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre hace el paciente? Termina de entrenar, se sube en el auto, toma un poco de agua, llega, hace mil de cosas, espera un montón para rehidratarse y para cenar. Entonces ahí ya perdimos esa oportunidad de darle al cuerpo lo que necesita. Entonces siempre yo considero con el paciente, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva llegar a tu casa? Entonces, si me lleva una hora, ¿verdad? Si un paciente que, por ejemplo, entrena en Asunción y viene a ahí, como pasa con los futbolistas, hay demasiado tiempo. Entonces, tengo que ver qué puede consumir ahí. Entonces, lo más seguro siempre es una bebida isotónica porque aporta lo necesario y por sobre todas las cosas porque el cuerpo puede absorber de una manera rápida, que lo vamos a ver un poco más adelante, todos estos ejemplos concretos. Después tenemos otro tiempo que una vez que el paciente ya se rehidrató, y ya está como más calmo, el metabolismo ya empieza a disminuir, entonces ahí ya podemos hablar de una comida un poco más, no copiosa, sino por sobre todo con calidad y cantidad. Así que podemos esperar una hora para hacer o el desayuno, o la media mañana, o el almuerzo, o la merienda. Depende de qué comida venga o viene después de ese entrenamiento, ¿sí? Y bueno, lo que hacemos en consultorio es orientarle en función a lo que les había contado recién. Y en el caso que sea, por ejemplo, una competencia, perdón, un entrenamiento extenuante de doble turno, casi 24 horas esperamos para una recuperación total. Entonces, por eso inclusive se dan alimentos, que vamos a ver un suplemento para que cuando la persona duerma pueda, digamos, ir absorbiendo ese nutriente. Entonces, estos son los tres momentos que vamos a tener en cuenta durante el entrenamiento. Volvemos a repetir que es el antes, el durante y el después. Antes porque necesito que haya un buen combustible disponible para que el paciente pueda accionar. Durante para que pueda continuar y concluir de la mejor manera. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La intensidad y el tiempo total. Entonces, ¿es necesario darle algo durante? Sí, es necesario considerando esos factores, así como factores climáticos y factores de la composición corporal y de la comida que hizo en el preentreno. Y el otro punto es el post-entreno. ¿Por qué? Porque necesitamos darle al cuerpo todo lo perdido, por sobre todo primero rehidratarle y después darle ese carbohidrato perdido y reponer con nutrientes para ir siempre construyendo esa fibra muscular que sí o sí
si el entrenamiento fue moderado a alta en cuanto a la intensidad, hubo alguna ruptura fibrilar, entonces necesitamos reponer los nutrientes necesarios para una correcta recuperación. Después tenemos cuando el paciente se encuentra en un periodo de competencia. Aquí pueden fijarse, es lo mismo en cuanto al antes, el durante y el después, excepto un tiempo. Fíjense, en el antes va a ser 7 días antes. Hay eventos muy largos, como por ejemplo el Ironman, o los que hacen maratones, o los que hacen nados a aguas abiertas, todo aquello que superen más de 3 horas. Por ejemplo, el Ultra Trail dura 21 horas, porque hacen 166 kilómetros. Entonces, en ese caso, aplicamos una estrategia alimentaria que se llama la supercompensación del glucógeno, donde trabajamos muy de cerca con el entrenamiento. ¿Por qué? Porque vamos acompañando el entrenamiento y se va haciendo una sobrecarga de glucógeno en el cuerpo para que pueda aguantar. O sea, el cuerpo también tiene un límite. Entonces, todo esto se va probando, obviamente, en el entrenamiento. Pero quiero nomás que vean que en la competencia podemos hablar de 7 días antes de un régimen, un protocolo o una estrategia, una pauta alimentaria particular que recibe el nombre de supercompensación de glucógeno o sobrecarga glucogénica, ¿sí? El resto del tiempo va a ser igual. En el después, si fue una competencia muy intensa como las que les contaba, bueno, ahí sí quizás vamos a necesitar 2 o 3 días para que el cuerpo se recomponga totalmente, ¿sí? En el momento el paciente no siente, pero después, les vuelvo a repetir, uno va sintiendo, ¿sí? Todo lo que yo les decía anteriormente tenemos que relacionar con las comidas del día. ¿Cuáles son esas comidas del día? Y bueno, básicamente conocemos a 4 comidas, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. En el los últimos cursos que he tenido la oportunidad de participar, decían, bueno, basta con 4 comidas, no hace falta hacer más comidas. Si el paciente no siente más hambre, si el paciente recibe lo que necesita con estas 4 comidas, basta. Pero si el paciente tiene, y también de qué va a depender de qué tan larga es mi jornada diaria. Personas que inician, por darles un ejemplo, a las 5 de la mañana y se acuestan a las 12, es muy largo, entonces ahí quizás va a necesitar una media mañana y por qué no una media tarde. ¿Saben cuándo también se da esta media mañana y esta media tarde? Cuando son adolescentes o cuando están en esa etapa de crecimiento. Entonces, no necesariamente se hacen todas estas comidas, pero a veces sí se hacen todas estas comidas, inclusive agregando la famosa colación nocturna, porque no se olviden que en ese momento de descansar yo le puedo dar un alimento para que el cuerpo siga construyéndose. O hay personas que por un simple placer precisan comer algo, ¿verdad? O personas que todavía están estudiando, bueno, la noche se les hace muy larga, hay muchos peliculeros también, entonces se puede dar en esa colación nocturna por un hambre real, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que todas estas comidas, sean 4, sean 6 o sean 7, que siempre haya cantidad y siempre haya calidad. No se olviden de estos 2 puntos. Yo no me puedo centrar solamente en cuánto de vaso de leche va a consumir. Necesito saber si esa leche es entera o descremada, ¿sí? A veces nos estresamos demasiado por la cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que a veces yo, teniendo en cuenta la calidad, puedo disfrutar mucho más de un carbohidrato, ¿sí? Porque ahora, en este tiempo, bueno, casi siempre es el famoso carbofobia que había compartido con ustedes un link, ¿verdad? Y esto también relacionamos obviamente con el horario del entrenamiento, porque aquí es donde yo voy a ayudar a corregir, digamos, cómo va a planear. Ahora, si el paciente no está habituado a desayunar y entrena, por ejemplo, a las 6 de la mañana, no le gusta hacer un TT con pan y ponerle avena, nada, entonces tengo que buscar qué estrategia voy a aplicar con él, que puede consumir algo antes de ir a entrenar. Entonces, en ese caso, su cena para mí va a ser el aliado. Pero quizás una comida muy, muy pequeña me va a servir para que él pueda arrancar su día. Por más de que la cena haya servido para que le aporte carbohidratos y esté guardadito en el cuerpo,
igual yo necesito algo para arrancar, ¿sí? Pero pequeño. ¿Por qué? Porque esa es la individualidad del paciente, porque así él se siente cómoda, o ella, o él. Entonces después, al terminar el entrenamiento, vamos a hacer realmente el desayuno oficial, ¿sí? Y esa media mañana quizás, bueno, ya no va a hacer falta, porque es como decir que esa media mañana va a subir, ¿verdad? Solo que ni siquiera hace una media mañana porque va a ser algo muy, muy pequeño, ¿sí? Estas son entonces las comidas del día, y lo que vamos a hacer es eso, se refleja en la semana, siempre respetando hábitos y realidades de las familias, ¿verdad? No puedo pedirle a un adolescente que está viviendo con 6 7 integrando en su familia comidas rarísimas, ¿verdad? Entonces, pero sí puedo ver qué hace en una semana, por eso les decía que es súper importante ese microciclo, qué ocurre en una semana, qué ocurre en su fin de semana, ¿verdad? Entonces, todas esas comidas que yo veo en 24 horas, después tengo que ver en 7 días. Entonces, ver ahí dónde ajustar, cómo digamos, corregir o ciertos excesos o ciertas carencias que a veces se van dando, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, decirles que ningún alimento por sí solo es mágico, por eso hablábamos al principio de todo, cuando arrancábamos y les mostraba las guías alimentarias del Paraguay que le necesitamos a todo. Ahora, va a depender mucho de muchos factores individuales, que también ya lo vimos al principio, pero tengan presente, ¿verdad? Sáquense el chip de que hay un alimento mágico, es mentira. Les vuelvo a pedir que si van a leer, si van a compartir, sea una fuente real, vayan a sitios donde realmente sean estudios que estén comprobados, porque hoy en día tenemos demasiada charlatanería nutricional barata, ¿verdad? Siempre voy a defender mis dos amores, a la educación física y a la nutrición, así como tenemos demasiados entrenadores hoy que no son realmente los calificados o se han preparado como ustedes se están preparando, y lo mismo ocurre en el área de la nutrición. Entonces, compartir o decir por decir nomás es mejor decir no, ¿verdad? Acá yo no llego, o voy a leer un poco más y poder compartir, ¿sí? Por otro lado, cierro con esta retroalimentación porque ya hace 33 minutos estoy hablando. Es decir, entonces que tenemos tres nutrientes maravillosos, ¿verdad? Macronutrientes y micronutrientes dentro de los alimentos. Entonces tenemos aquellos que nos dan energía por excelencia, tenemos aquellos que forman a nuestro cuerpo y aquellos que van a regular ciertos funcionamientos en el organismo. Entonces, para retroalimentar y contextualizarnos también ya lo que habíamos visto. Entonces, como sustrato energético, ¿quiénes trabajan? Trabajan siempre por excelencia los carbohidratos, ¿sí? Ahora, cuando el aporte de carbohidratos es deficitario o es poco o no es lo que nosotros precisamos, no tenemos lo que precisamos, tenemos a un segundo sustrato energético que en verdad no van a ser inmediatamente las grasas, van a ser las proteínas, porque ese es el orden que hemos venido así, naturalmente. Entonces, si primero yo no tengo carbohidratos dentro de mi músculo, ¿sí? Sale a buscar, el cuerpo busca en el hígado, tampoco no hay en el hígado, tampoco no hay nada en la sangre, entonces empieza a utilizar pequeños sustratos de la proteína que está en nuestros músculos y eso va a degradar en energía, ¿sí? Por suerte, la proteína tiene un cierto límite y solamente hasta el 10% nos va a dar o se va a transformar en energía. Después recién vamos a llegar a las grasas. Pero nosotros no tenemos que apuntar a eso. ¿Por qué? Porque lo que siempre cuidamos como OroQI es la masa muscular. Porque a mayor masa muscular o a una buena masa muscular dentro de parámetros normales, es lo que al paciente le va a dar mayor irrigación sanguínea, a mayor irrigación sanguínea, mayor oxígeno, y a mayor oxígeno, mayor resistencia, por ende mayor performance deportivo, ¿sí? Por eso tenemos que velar que siempre haya una cantidad oportuna de carbo, ¿verdad? Y las grasas también, porque las grasas tenemos que tener en calidad y en cantidad como ya lo habíamos estudiado. ¿Qué grasas necesito que siempre estén? Y tampoco estigmatizarle a las grasas, ¿verdad? Bueno, después tenemos a la siguiente, que es por excelencia la proteína forma. O sea, ese es el trabajo de la proteína, la de formar. Pero, por ejemplo, vuelvo al caso de los maratonistas, como el tiempo que ellos están en actividad es demasiado, el cuerpo naturalmente va a utilizar sí o sí un chiqui de proteína.
Pero si le damos un buen plan de qué va a consumir en ese intraentreno, vamos a evitar que use la proteína. Pero me estén siguiendo. Y por último tenemos a las que van a regular las funciones. Regulan la utilización de las proteínas, regulan la utilización de los carbohidratos, regula el equilibrio electrolítico, regulan un montón de funciones que también ya lo han visto cuando estudiamos muy detalladamente vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces, por eso se le llama reguladores. Así que desterrar ese mito que las vitaminas dan hambre. Cada cuerpo reacciona, pero hasta hoy en día no he encontrado un estudio que demuestre que las vitaminas dan hambre. Entonces, si yo recibo vitamina a través de mis comidas naturalmente, no hace falta esa suplementación que lo vamos a ver adelante, pero sí demostrarle que tenemos acá entonces tres grandes funciones, la de dar energía, la de formar y la de regular. Y eso encontramos en todos los nutrientes y macro y micronutrientes que están en los alimentos, ¿sí? Entonces no se olviden por eso de que no es lo más importante la cantidad, sino no se olviden de la calidad de lo que tiene que consumir el alumno o el paciente, ¿sí? También es importante contarles de que cuando hablamos de energía, cada carbohidrato o algunos tienen una velocidad diferente para salir en sangre. Una vez que yo digerí todo, a través del intestino delgado sale y yo voy a absorber, cada uno tiene una velocidad diferente. Y esa velocidad es lo que a mí me tiene que interesar, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo me consumo un pedazo de pan, que es un carbohidrato que se va a convertir en azúcar, pero le pongo un queso y un jamón, ese queso y ese jamón va a hacer que la salida en sangre sea más lenta. Entonces yo no voy a poder absorber de manera rápida. Pero si me tomo un medio litro o me tomo 200 ml de bebida solamente deportiva, entonces va a salir mucho más rápido. Y así tenemos miles de ejemplos de alimentos con fruta y otros alimentos. Pero decirles de que cada alimento sale de una manera diferente en sangre, que me tiene que interesar porque le puede beneficiar o le puede perjudicar al atleta. Y cierro con esto, que son los principios, las leyes de la alimentación que también habíamos estudiado al principio, pero no nos olvidemos que además de la cantidad y la calidad, que ya les seré repesada hablando, pero a veces nos cerramos demasiado en la cantidad, por eso siempre insisto, también es importante la adecuación a toda la realidad que habíamos visto al principio y la armonía. La armonía es que no puede faltar ningún nutriente. No, si el paciente quiere hipertrofiarse, no puede, toda su alimentación basada en proteína. Error, ¿verdad? Porque necesito yo un combustible. Y si la proteína sirve como combustible, es una tirada de plata. Porque la función de la proteína, ¿cuál es? Dijimos que es la de formar, ¿sí? Entonces cierro con esto, me excedí, tenía que haber terminado en 15, 20 minutos, pero bueno, la riqueza de esto es que van a poder poner pausa, van a poder retroceder, van a poder adelantar y bueno, siempre estoy presta para poder aclarar cualquier duda, entonces voy a dejar de compartir pantalla, porque si no, no me doy cuenta si sigue o no grabando. Entonces, nos vemos en los siguientes temas que aún me quedan pendientes por grabar. Un gustazo. Espero les haya servido y espero lo vean.